Hola, en este vídeo vais a ver cómo se realizaba la tortura en el Imperio Romano. Esta es la segunda parte del capítulo de historia sobre la Sábana Santa y en este vídeo se analizarán no desde el punto de vista legal cómo era la justicia romana, sino esto se verá en otro capítulo, sino cuáles son los tipos de torturas que se utilizaban sobre los reos y en concreto nos vamos a ceñir sobre dos, que son los latigazos y la crucifixión. Analizaremos los tipos que habían y por qué se utilizaban, sobre quiénes se utilizaban y la correspondencia de este tipo de castigo sobre lo que dicen los evangelios sobre lo que se le hizo a Jesús. Vamos allá. Bien, dentro de los tipos de látigos o de latigazos romanos que habían en la época, habían cinco formas de realizarlo. Una era sobre las personas libres o ciudadanos romanos y tipo de latigazo que se asignaba a este tipo de personas era denominado lorum. Es una simple correa ancha, no tiene ninguna hebilla, ni tiene absolutamente más que pues, el trozo de cuero. Hay que tener en cuenta que la energía con la que se golpea al cuerpo con un látigo siempre es la misma, que es la fuerza del brazo humano. Y hay que tener en cuenta que al ser una cinta ancha, la cinta es flexible y se puede doblar sobre toda la superficie del cuerpo que está golpeando. Por lo tanto, al ser también ancha, toda la energía se distribuye uniformemente en toda la superficie de contacto, siendo por lo tanto en cada punto la energía igual al resto. Es decir, lo que vamos a tener es un reparto uniforme de esta energía del golpe y por lo tanto lo que va a producir el efecto sobre las personas que sean latigadas es directamente un enrojecimiento de la piel, pero no va a levantar ampollas ni va a producir tampoco huellas permanentes. Bien, cuando en lugar de utilizar una cinta ancha y que se pliega sobre la superficie, lo que utilizamos es una vara. La vara no tiene tanta flexibilidad como el cuero que se utiliza en el látigo del lorum. En este caso, lo que vamos a tener es una vara que puede ser un trozo de una rama flexible, pulido y demás, pero esta flexibilidad no se ciñe a todo lo que es el cuerpo. Además, las varas son más estrechas y no toda la superficie de la vara posiblemente pueda tocar con la misma intensidad la superficie de la piel. Entonces, en este caso, toda la energía del mismo brazo se reparte en una superficie mucho más pequeña, primero porque no se dobla la vara o el bastón y segundo porque la superficie de contacto es más pequeña. Aquí sí que pueden quedar huellas permanentes y aquí sí que ya empieza a haber deterioro, empiezan a haber heridas. Obviamente, como es una tortura de rango superior, se usaba solo con soldados que habían cometido algún tipo de falta grave, como por ejemplo una deserción, y era una acción o un comportamiento que era realmente punible. Bien, hasta ahí eran los latigazos más o menos aceptables. Lo que vamos a contar a continuación ya eran latigazos que podrían incluso llevarte a la muerte y que se infligían realmente sobre gente que no pertenecía propiamente al pueblo romano. En este caso habían tres partes. Una es el flagrum, luego tenéis el flagelo taxilium y después está el plumbus o plumbata. El flagum que tenéis el flagellum, teoflagum, que tenéis aquí encima de mí. Lo voy a retirar un poco de la cámara para que lo veáis. Este sería pues un flagelo que tiene pues varias terminaciones, pero todas ellas pues están acabadas propiamente en lo que sería pues cuero. Es un mango de madera o es un mango también forrado en cuero o acabado en cuero que permitían dos o más correas estrechas de cuero y esto pues simplemente lo que hacía era aumentar la cantidad de marcas que se producían sobre la superficie. Bien, aquí el problema que había es que las correas son mucho más estrechas y por lo tanto el efecto de látigo y de aceleración pues era mucho mayor, con lo cual sí que podían producir marcas sobre la piel bastante contundentes. ¿Cuál es el problema? Que si tú analizas la masa que tiene este tipo de látigos, la velocidad máxima que puede alcanzar el brazo está limitada por eh, la propia estructura orgánica del brazo y por lo tanto, cuanto esa velocidad máxima, como no puede superarse, no se le puede dotar de más energía al efecto del látigo. Entonces, la única forma que se puede aumentar la energía del impacto es aumentar la masa del látigo.
Si te acuerdas de cuando estudiabas en primaria, sabrás que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, puesto que la velocidad no la podemos aumentar más porque depende, insisto, del brazo. Lo que sí que se puede hacer es aumentar la masa del látigo. Entonces, de esta manera, con la misma velocidad, tenemos una mayor energía en el látigo y por lo tanto el impacto sobre el cuerpo es mayor. Bien, a este tipo de solución es a donde llega el flagellum taxillatum y donde llega también el flagellum, el plumbus o plumata. Si miráis aquí arriba, veréis en la parte superior donde está el flagellum taxillatum. Es un mango también de madera que puede tener varias correas y cada correa acaba, si como veis arriba del todo con más detalle, acaba una especie de huesecillos o de bolitas de metal que pueden ser esquinadas, que pueden ser tipo balancín o tipo hueso tallado, puede ser cualquier elemento que sea contundente, que sea rígido y que tenga masa. Bien, a estos elementos se le llamaban taxili, de ahí que fuera el flagellum, porque era un látigo, y además taxillatum porque estaba taxilado, es decir, tenía estos taxili puestos, estos huesecillos en la punta. Bien, estos huesecillos son los que impactaban realmente sobre la superficie de la piel y eran realmente intensa su erosión y el golpe que ponía. Fijaros que por la contundencia de esta tortura, estos tres últimos, el flagrum, el flagellum taxillatum y el plumbum, que era lo mismo que el taxillatum pero acabado en bolas de plomo o pesas pequeñitas de plomo y demás, pues eran utilizados por los romanos y no por otros pueblos. Es decir, pues se podía pensar que a lo mejor la persona que estaba cubierta por la síndrome de Turín, podía haber sido torturada por el pueblo asirio, o podía haber sido torturada por los egipcios, o por los fenicios, o a lo mejor por algún tipo de cultura más oriental, como China, o por decir algo. Bien, no puede ser. Esta tortura fue exclusivamente romana. Este tipo de látigo solo se dio en la cultura romana y no se dio por otros pueblos. Por lo tanto, ya tenemos un cierre mayor sobre la datación de la fecha en la que más o menos se podía haber realizado este tipo de tortura y además en qué contexto cultural se realizó. Hay un dato adicional y es que según el derecho romano este tipo de tortura solo se podía aplicar sobre esclavos bárbaros o extranjeros. Obviamente el pueblo de Israel era un pueblo extranjero que había sido conquistado por los judíos, además un pueblo bastante arisco y bastante problemático con el pueblo, con el Imperio Romano. De hecho, en el año 70 se arrasó completamente Jerusalén, ya hartos los romanos de tanto de tanta problemática que tenían con ellos. Por supuesto, Jesús era un extranjero y por lo tanto se le podía aplicar esta pena capital sobre su cuerpo. Bien, también hay que tener en cuenta que vuelvo a insistir, que este tipo de latigazos o de tortura podía llegar a acabar con la muerte del propio condenado, es decir, se podía estar fustigándole hasta que se muriera. Bien, no era una tortura que se diera de forma caótica o como puede ser una lapidación o como pueda ser a lo mejor otro tipo de quemar en la hoguera o cosas por el estilo. Esto era una tortura que se realizaba de forma contundente, de forma deliberada y además de una forma metódica. Entonces esta tortura se detectaba también porque las marcas seguían determinados patrones de acción. Los latigazos que se infligían sobre el reo era en sí mismo un castigo y con ese castigo se acababa la pena de ese reo por los delitos que se le habían imputado. Por lo tanto, una vez se le había castigado con este castigo, realmente no se le podía, de acuerdo con el derecho romano, no se le podía volver a castigar de nuevo por ese mismo delito. Esta fue la estratagema o la estrategia que siguió Poncio Pilato intentando quedar bien con ambas partes. Por un lado intentaba salvar la vida a Jesús y no sabía cómo hacerlo ante la presión que tenía del pueblo delante de él, y por otro lado él sabía que si aplicaba lo que decía el pueblo lo iban a matar. Como él no quería que lo mataran, lo que hizo fue aplicarle este castigo. Un castigo que, de acuerdo con el derecho romano, que era el único derecho que se podía aplicar en Palestina en ese momento para penas de muerte y demás, entonces porque se les había retirado el derecho de aplicar penas de muerte al pueblo judío. Entonces, de acuerdo con eso,
era una forma de castigar a Jesús por aquello que había hecho, satisfacer de alguna forma, darle un escarmiento y hacer que el pueblo se tranquilizara porque había sido castigado y se había reconocido ese delito, pero al mismo tiempo se le respetaba la vida, puesto que él ya no tendría que ir a ser crucificado. Aún así, como ya sabemos en los evangelios, la presión fue tanta que se tuvo que volver a condenar al mismo reo. Esto incumplía completamente el derecho romano, por el cual solo se podía castigar una vez a una persona por un delito. Derecho que todavía en nuestra jurisprudencia actual se sigue manteniendo. Bien, indicar que muchas veces la gente que estaba crucificada, y puesto que solo se le podía castigar una vez por cada uno de los delitos, no se le podía flagelar anteriormente. Es decir, sí que habían también durante el trayecto hacia la zona en la que se tenía que realizar la crucifixión, sí que es posible que los romanos, que eran los que iban ordenando la ejecución, podían flagelar a los reos para hostigarles, para que llevaran su cruz a la zona de crucifixión, y entonces aquí sí que podían aparecer latigazos que no tenían el taxilium, obviamente, pero que estos latigazos se daban sin orden ni concierto. Sí que es verdad que estos latigazos no aparecen en la síndone, y que todos los golpes que aparecen respecto de estos látigos pues son obviamente con el flagellum taxilatum, y además no solo son estos golpes, sino que están ordenados, es decir, que realmente se hizo de forma sistemática como una tortura en sí mismo. Este flagellum era lacerante y contundente, es decir, las bolitas que estaban en la punta se incrustaban en la piel del reo. Es decir, cada vez que golpeaba, la velocidad a la que se alcanza eran capaces de meterse dentro de la carne del reo. Esto en el vídeo donde hablaremos de la parte de la síndrome desde el punto de vista médico y desde el punto de vista médico forense, volveremos a entrar en el tema con más detalle. Realmente los detalles son absolutamente estremecedores. No adelanto nada para que lo veáis en el vídeo correspondiente. Cada vez que con este látigo se golpeaba, se desgarraba, produciendo una salida de sangre de forma explosiva. Es decir, el golpe era tan seco y era tan contundente que se rompía la piel y saltaba sangre por ahí. En las fotografías que se han hecho con luz ultravioleta de la sábana santa, aparecen en las heridas con un color azulado, que es típico del color de la sangre, y además suelen estar enmarcadas con un halo de suero alrededor. Es decir, que realmente hubo un sangrado abundante de la zona. Bien, abandonamos un poco ya la tortura de los látigos, y vamos a pasar ahora a la parte de la crucifixión. Bien, indicar que la crucifixión, aunque típicamente en las películas y en las series que hemos visto aparecen con siempre dentro de un contexto que es romano, en realidad no fue un invento romano. Es decir, esto ya se utilizaba en siglos antes por los asirios, por los persas, y posiblemente fueran ellos los que o bien trajeron esa tradición de más allá de Oriente, de un Oriente lejano, o posiblemente lo inventaron ellos. Llegó a Europa a través de las conquistas que hizo Alejandro Magno, y los romanos lo único que hicieron pues fue perfeccionarlo. Es decir, igual que los romanos cogieron toda la religión griega y la asumieron en el propio imperio, pues fueron incrustando dentro del imperio pues todo aquello con lo que se fueron encontrando. Y una de estas cosas que se encontraron pues fue la crucifixión. Bien, por la agonía que provoca en el condenado, una de las pocas referencias que tenemos a las crucifixiones, que es Cicerón, Cicerón decía que era el castigo más cruel jamás imaginado. En todas las civilizaciones donde se practicaba esta crucifixión se entendía que era una especie de pena capital máxima, es decir, porque no solo era la muerte del condenado, sino que además era una muerte extraordinariamente dura, y además tenía un oprobio encima. Estaba reservada a esclavos, a ladrones, a asesinos, a responsables de sedición, es decir, a crímenes realmente repugnantes, y que merecían no solo la muerte, sino además una muerte que fuera ignominiosa, es decir, que fuera degradante para la persona que la estaba sufriendo.
¿Quién era el que se encargaba de crucificar a las personas? Pues no era la chusma, no era el pueblo, sino que esto, al ser un castigo por unos crímenes que realmente eran execrables, pues realmente solo lo podían ejecutar los soldados. Eh, ¿Quiénes eran los que lo ejecutaban? Pues un soldado presidido normalmente por un centurión, lo cual concuerda con lo que se indica en los evangelios, donde había el centurión que estaba de pie sobre su caballo delante de la cruz cuando murió Jesús, que decía pues que realmente este era el Hijo del Hombre, ¿no? Pues efectivamente había, digo, el Hijo de Dios, ¿eh? Pues realmente este centurión era acompañado de unos soldados que eran los que protegían al reo de la chusma para que no los mataran antes de llegar a donde se les crucificaba, y además garantizar que se ejecutaba completamente y el reo moría tal como se había exigido en la sentencia. Después de la ejecución, normalmente una vez estaba ya clavado el reo o sea, encima de la cruz, la misión de estos soldados y del centurión era custodiar al crucificado, estuviera vivo o estuviera muerto. El objetivo es que nadie lo bajara de la cruz, y de hecho en algunos relatos parece ser que incluso los dejaban días para que fueran las propias alimañas, pájaros y demás en los que se lo fueran comiendo poco a poco. Ni siquiera se podía bajar para ser sepultado por misericordia, ¿no? El único que podía autorizar la bajada del reo era aquel que había ordenado que el reo fuera crucificado. Razón por la cual, si miráis en el Evangelio de Juan 19:38, aparece José de Arimatea, que tiene que ir a Poncio Pilato, porque fue Poncio Pilato el que decretó que fuera crucificado. Por eso no fue ni al rey Herodes, ni fue a ver a los sumos sacerdotes, ni directamente habló con el centurión para que el centurión lo bajara, porque el centurión no tenía potestad para bajarlo, solo cumplía órdenes, y la orden de bajada tenía que ser expedida justamente por Poncio Pilato, lo cual concuerda el Evangelio con la normativa y con la jurisprudencia que había en la época de Jesús. Los cuerpos de los muertos quedaban muchas veces insepultos, y además durante mucho tiempo. Ahí tenéis una escena de la película Resucitado, Risen, en la cual estos soldados, pues los crucificados, una vez se mueren, los mandaban a un pudridero de cadáveres que había cerca de la zona de crucifixión, donde realmente dejaban que se murieran y que se secaran y se quedaran pues en estado cadáver. ¿Cómo funcionaba esto de la crucifixión? Bueno, pues la crucifixión tenía dos partes, un palo vertical que estaba anclado en el suelo, podía estar permanentemente anclado o se podría poner de pie con alguna base que hubiera hecha al efecto, y este palo vertical se llamaba stipes. Y este palo vertical tenía encima, en la parte de arriba, tenía un saliente en el cual se podía colocar un travesaño horizontal que se llamaba patíbulo. Este patíbulum, una vez colocado, encima de él se colocaba el títulos. El títulos es una especie como de título de cartel que indicaba cuál era el delito que había cometido ese reo, para que todo el mundo que pasara por allí y viera al reo moribundo o ya muerto o lo que fuera, pues que supiera cuál era el acto que había realizado, que era execrable. Bien, el patíbulum, hay que tener en cuenta que una cruz clásica completa, es decir, tal como nos lo han vendido en el cine y demás, de una cruz latina, con los dos travesaños de madera maciza, eh, haciendo una estimación, aproximadamente pesaría solo la madera del orden de unos 100 kilos, lo cual es imposible de llevar por el reo. Eh, Hay que tener en cuenta que en la iconografía siempre se presenta así, porque los primeros dibujos, los primeros grabados que aparecen de Cristo cargando una cruz completa, son los más antiguos, datan del año 430 después de Cristo. Hay que tener en cuenta que hasta que el Imperio Romano no se convirtió al cristianismo por el emperador Constantino en el año 337, la crucifixión no fue abolida. Por lo tanto, desde el 337 al 430 aparecen más de 100 años en los que aparecen 4 generaciones de personas que se olvidan de cómo era la crucifixión original. Y entonces, obviamente, a partir de esa iconografía inicial se fue arrastrando, se fue llevando por toda la época medieval, y evidentemente pues ha llegado hasta nosotros la cruz latina arrastrada, donde el stipes, la parte de detrás, se arrastra por el suelo, y el patíbulum junto con el stipe se apoya en el hombro.
Esto puede quedar muy estético, puede quedar muy romántico, pero realmente no es lo que ocurrió realmente en este tipo de torturas. Recordemos que el reo tenía que llevar su patíbulo. Bien, el título o el título será una inscripción, insisto, del cargo, donde los evangelios narran que a Jesús se le colocó una inscripción semejante y además en tres idiomas, porque en aquel momento estaba la Pascua judía y venían judíos de todas las partes del mundo conocido. Por lo tanto, hablaban en hebreo, en arameo, en griego y en latín. Entonces hacía falta que toda la gente que venía pues que pudiera entenderlo. Encima, muchas veces en estas cruces, en lo que es el stiples vertical, se solía poner también un trozo de madera que se llamaba sedécula. Esto era un receptáculo que permitía poner el culo del reo encima y poder descansar. Esto, que aparentemente parece que sea una comodidad, realmente tenía el objetivo perverso de alargar la agonía del reo. Tened en cuenta que normalmente, ya lo veremos en la parte del análisis médico de la tortura, el reo normalmente moría asfixiado. La postura de cuelgue en la cruz presiona el diafragma hacia arriba y disminuye la capacidad torácica para poder respirar. El reo con el tiempo acaba asfixiándose y muere por un fallo cardíaco al no tener oxígeno en sangre. Bien, esta sedécula, el objetivo que tenía era que el reo se mantuviera más días enganchado allí, con lo cual pues al final acababa muriendo de sepsis, de gangrena, acababa muriendo de sed o acababa muriendo de cualquier otro tipo de dolor. ¿Qué es lo que había costumbre dentro del ejército romano cuando se hacían este tipo de ejecuciones? Pues realmente era un trabajo muy desagradable, era un trabajo que no quería hacer mucha gente y por lo tanto de alguna manera había que recompensar a aquellas personas que se encargaban de realizar este tipo de torturas. Entonces era tradición dentro del ejército romano que cuando el reo iba a ser ejecutado, pues todas sus posesiones que llevaba encima y demás, pues se repartían entre los soldados. Es lo que se llamaba la expoliato. Lo cual concuerda todo lo que dicen el Salmo 22 y el Evangelio de Mateo, donde dice que después de que hubieran crucificado se repartieron sus vestiduras y como llevaban la túnica de unas sin costura, pues obviamente esto les resultó desagradable romperla y dijeron, bueno, pues nos la repartimos y así se cumplió lo que era la profecía. Tened en cuenta que Jesús en el momento de la captura no estaba pensando en que iban a capturarlo, sino que iba vestido pues elegantemente porque se había preparado para el momento máximo de la Pascua judía, que es el momento culmen de todo el año judío. Lo primero que uno tiene que mirar cuando habla de la crucifixión es que no existe un tipo de crucifixión, hay varios tipos. Las crucifixiones en Judea, además, posiblemente no fueran muy altas, es decir, los palos donde se crucificara al crucificado no eran muy elevados. Hay que tener en cuenta que hoy en día la madera es abundante, que la madera además está muy bien mecanizada, se venden tablones perfectamente cortados en sierras mecánicas. En aquella época esto no estaba disponible y obviamente hacer un tablón que fuera de calidad pues era bastante complicado. Por lo cual los tablones que se usaban pues eran bastante vastos, bastante bien acabados y además los clavos que se utilizaron para clavar a los crucificados eran normalmente clavos de obra, o sea, no eran clavos finos, sino que eran clavos que se utilizaban por fundición y demás, que eran unos clavos vastos y gruesos y demás. Por lo tanto, volviendo un poco a la crucifixión en Judea, posiblemente la crucifixión, tal como aparece aquí arriba en la imagen que podéis ver, estuviesen hechas a una altura de los hombres. Es decir, que posiblemente el reo estuviera más alto que el resto de los observadores, pero no mucho más alto. ¿Cuál era el tipo más abundante de crucifixión en aquella época? Pues hay varios tipos, y concretamente el más abundante era el de la cruz comisa. También se llama cruz tau o cruz de San Antonio. Típicamente, como hemos visto antes, estaba el stipes en vertical y se colocaba a la altura del reo lo que era el patíbulum y era más fácil de manipular por los propios soldados que tenían que colocarlo o descolgarlo.
También una cruz de Cristo que está presente en el paleocristianismo y son de las primeras, que aunque no aparecen en dibujos de Jesús llevándolo al Calvario, sí que en la iconografía paleocristiana sí que aparece esta cruz Tau, y porque ellos sí que habían visto este tipo de crucifixiones y sí que tenían referencias claras a cómo se había hecho posiblemente la crucifixión original de Jesús. Según algunas fuentes griegas y tal, era la forma más común y más acostumbrada de crucifixión en el Imperio Romano, y por lo tanto no tenemos por qué pensar que posiblemente no fuera también la que se usara con Cristo. Eh, Otro tipo de cruces que también se podían utilizar era, por ejemplo, igual que teníamos, tiro para atrás, la cruz comisa, pues tendríamos la cruz inmisa. La cruz inmisa era una versión muy común en la iconografía cristiana ya de siglos posteriores, y el título estaba pues en la parte de arriba, que sobresalía del stipe sobre el patíbulo. No sabemos si fue este el que se usó realmente o fue el Tau, pero bueno, los expertos no se ponen mucho de acuerdo, pero seguramente sería una de estas dos la que se utilizaría con el hombre que estaba dentro de esa sábana santa. De todas formas, insisto, hay muchas más referencias históricas y pictóricas a este tipo de cruz inmisa que la cruz comisa anterior, aunque insisto, vuelvo otra vez a repetir, que en la iconografía paleocristiana, la primera cruz que aparece son la cruz comisa en forma de Tau o de San Antonio. Cuando no se podían tener a disposición tablones y largueros para poder hacer este tipo de ejecución, se usaba cualquier cosa. Entonces hay algunas referencias a, por ejemplo, la cruz árbol, que es una cruz donde se ponía un larguero, un patíbulum, donde se colocaba al reo y directamente se cosía el reo al árbol. Podía ser un árbol muerto o un árbol vivo directamente. También, cuando no había disponibilidad de patíbulum, directamente lo que se hacía era colgar al reo en el stipes directamente. Entonces, normalmente lo que se hacía era atar las manos del reo sobre la cabeza del propio reo, y se ataba al stipes, y luego se cosían los pies a lo que era el stipes directamente, sin travesaño ni nada. Por ejemplo, para que veáis un poco también la cantidad de crucifixiones que se hacían en el Imperio Romano, aparece un caso ya un poco extraordinario de Marco Licio Craso, que indica que en la rebelión de Espartaco, cuando se descapturó, se cosieron 6.000 prisioneros de guerra y en la vía Apia, que iba desde Roma hasta Capua. Para que os hagáis una idea, hay unos 200 kilómetros de vía Apia entre las dos ciudades. O sea, imaginaros 6.000 cruces recorriendo esos 200 kilómetros. El espectáculo pues debió de ser dantesco. Comentar también que no hay muchas referencias al tipo de crucifixión, y siempre estas referencias no han podido ser constatadas por arqueólogos, hasta que en 1968 unos obreros que estaban trabajando en un barrio en el norte de Jerusalén encontraron una antigua tumba que casi estaba datada en la época de Jesucristo, y estos arqueólogos del Departamento de Antigüedades de Israel fueron dirigidos por un arqueólogo que se llama Herschel Shanks, y encontraron una urna de piedra con unos huesos de un hombre junto al cadáver de un niño que se llamaba Jehohanan, que es hijo de Jacob, que Jacob quiere decir el crucificado. Por lo tanto, el padre de Jehohanan había sido crucificado. ¿Qué es lo que encontraron en esta tumba? Pues encontraron que los miembros superiores de aquel que había sido crucificado no habían sido taladrados, es decir, habían sido atados con sogas, y por lo tanto se supone que había sido crucificado dentro de lo que sería un esquema de cruz simplex. La persona que había sido crucificada tenía unos 25 años, unos 67 de altura. Lo que sí que tenía eran los pies clavados a ambos lados del stipes, es decir, en lugar de tener un reposapiés donde se coloca los pies y se cosen a ese reposapiés, lo que había sucedido es que tanto el pie izquierdo como el pie derecho se habían puesto en los laterales del stipes, y de forma lateral se había clavado los pies al stipes.
Como no se moría, pues y para adelantar un poco la agonía, se le quebraron las tibias y los perones. Es decir, no se le rompieron a la altura del fémur, sino que por debajo de las rodillas hasta los pies se le rompieron con una maza los huesos para que no pudiera levantarse y, como he comentado anteriormente y como se verá después en el vídeo de medicina, pues el hombre muriera asfixiado por no poder incorporarse. El clavo, al entrar dentro de la madera del olivo del poste, se dobló y por lo tanto fue necesario, según dicen los expertos, fue necesario cortarle los pies una vez ya muerto para poder descolgarlo. Realmente una escena desagradabilísima. Bien, para que el pie no pudiera salirse del clavo, un detalle importante que apareció en este descubrimiento es que la cabeza del clavo estaba entre lo que era el pie y lo que era la cabeza, había una tablilla, que en este caso era de acacia, y que impedía que el pie pudiera sacarse de allí. Si no hubiera habido vigilancia y no hubiera habido esta tablilla, a lo mejor el leproso podría haber sacado directamente los pies y podría haberse descolgado, podría haberse desasido y haberse escapado incluso con los pies ensangrentados y demás. Entonces realmente el objetivo era dejarlo clavado y que muriera directamente allí. Como se ve, pues una tortura realmente atroz. Bien, toda esta información y donde he sacado pues, estas diapositivas, las imágenes y demás, pues las podéis encontrar como de costumbre en estos blogs que hemos comentado. Y también os recuerdo que podéis descargaros esta presentación en formato de PDF junto, no solo este vídeo, sino todos los otros vídeos, todas las imágenes juntas, las podéis descargar de esta página web que tenéis aquí a continuación y que también os he dejado pues al pie del vídeo. Muchas gracias.